sorprendió en su formación inicial con el excelente trabajo que hicieron dos hombres que a lo mejor no estaban en los grandes planos. Me refiero al número 10, Nasos Galacteros, y al número 11, Vasilis Lipiridis. Ellos le tomaron rebotes al equipo soviético como no se los ha tomado ningún otro conjunto en lo que va del certamen. Sobre todo le tomaron muchos rebotes de carácter ofensivos. De esa manera lograron equilibrar donde hasta el momento la Unión Soviética había hecho lo mejor aquí. Ganar bajo los cestos. Allí el partido se hizo muy equilibrado, muy parejo. El desequilibrio soviético lo creaba por un lado su número 11, Alexander Volkov. El termómetro, la manija de Grecia y el desequilibrio lo generaba su número 6, Panayotis Giannakis. Estos dos hombres, los hombres picos de cada equipo, fueron también los que marcaron los tiempos de esta primera etapa. ¿Por qué? En el momento que prevaleció Volkov, fue la Unión Soviética la que fue al frente del marcador, que llegó a sacar como ventaja máxima 6 puntos, 24-18 a los 10:30. Luego comenzó a funcionar Giannakis, el partido se equilibró y terminó ganando esta primera etapa el equipo griego. Unión Soviética le ganó en ese primer partido a Grecia por 75-57. ¿Cómo? ¿Por qué le ganó? ¿Y cómo tuvo que utilizar casi 35 minutos del partido para quebrar a Grecia? Lo dice por ATC Valencina. Lo fue triturando de a poquito, lo fue desgastando, lo fue demoliendo, envolviendo en esa maraña metálica que es una máquina que en algunas cosas se asemeja a la perfección, aun cuando hoy la Unión Soviética no tuvo la efectividad en los lanzamientos exteriores de otros encuentros. Pero igual, con una excelente marcación, con el predominio y el favor que le hacen sus hombres altos. Hoy no funcionó Velosteni, pero sí lo hizo muy bien el zurdo Zucares. Y además con la inteligencia de hombres desequilibrantes, como el caso de Alexander Volkov, que además fue el goleador del equipo soviético y del partido, con 23 conversiones. Así la Unión Soviética va dando otro paso hacia la conquista de este 11º campeonato del mundo. El equipo griego luchó durante 35 minutos, un planteo muy inteligente hasta que se fue desgastando. Luchó hasta que las fuerzas se lo dieron, hasta que tuvo la mente clara. Giannakis se fue agotando, que también reiteramos fue su goleador, 22 puntos. Se fue agotando Fasulas y fue perdiendo efectividad el equipo helénico y cayó, en definitiva, muy merecidamente. Un detalle solo para destacar: la excelente marcación soviética en el segundo tiempo hizo que los griegos marcaran solamente 17 puntos. Habían ganado, reiteramos, la primera etapa 40-37. En total hicieron 57, o sea que en la segunda etapa solamente 17 puntos. Y la mayoría de esos puntos fue un triple, un doble y dos dobles de cancha, y todo lo demás lanzamientos libres, casi todos en las manos de Giannakis. Por eso la Unión Soviética fue un merecido ganador y por eso se encamina a obtener este 11º campeonato mundial de básquetbol. Habíamos anticipado, ni bien comenzado el partido, que en la medida que Yugoslavia pueda llevar el juego cerca del tablero, iba a sacar ventaja por intermedio de Divac, iba a sacar ventaja por intermedio de Paspali, pero Paspali nos sorprendió no jugando tan de espaldas al canasto, sino saliendo a tomar tiros exteriores, al punto que consiguió un triple en un momento importante que sirvió para despegar al equipo Plavi en el marcador. No encontraba Brasil las respuestas, las encontraba mínimamente por el lado de Oscar, pero nada más. Él fue el goleador del primer tiempo con 21 puntos, pero eso fue lo único que mostró el equipo de Helio Rubens. Un Helio Rubens que se preocupó por cambiar al conductor de juego en 3 oportunidades. Ustedes vieron iniciar a Maurí, después ingresó Guerriña y después terminó jugando Kadum. Si no anda bien el conductor del equipo, de ninguna manera puede andar bien todo el conjunto. ¿Por qué ganó aquí en el Luna Park este segundo partido de los cuartos de final la Yugoslavia por 105-86? Y un poco ganó por lo que estamos viendo en pantalla, por ese porcentaje de efectividad del 63% contra el 48% que nos mostraba Brasil. Ganó también por la efectividad de Drazen Petrovic en su tercera entrada en el segundo tiempo, que consiguió en total 5 triples. Ganó
Por lo que ya dijimos, porque llevó el juego cerca del canasto y allí Divac fue imparable. El alero fuerte, es decir, Žarko Paspalj, también tomó tiros de 4 o 5 metros que convirtió en dobles importantísimos y ganó Yugoslavia porque Brasil jamás pudo equiparar, pese a cambiar defensas, pese a cambiar jugadores, el juego que trataba de imponer Elio Rubens. No dominó el tablero, no dominó el perímetro, no dominó en ningún sector de la cancha, se debatió Oscar Smith Becerra únicamente solo contra este muy buen equipo yugoslavo que es y se mantiene como candidato a la medalla dorada en esta 11ª Copa Mundial James Naismith que se juega aquí en la Argentina. Comenzó dominando conceptualmente y técnicamente el juego en forma absoluta Puerto Rico, porque tenía todas las posibilidades a su favor. Un buen manejo de la media cancha por Fico López, la posibilidad de profundizar con claridad a partir del buen manejo desde la base de este jugador y de la buena predisposición para esperar pases en forma absolutamente clara de Piculín Ortiz y de Ramón Rivas. Un buen trabajo de equipo para permitir 1 contra 1 de cualquiera de estos dos jugadores y llegar con claridad hasta el cesto. Sumado a ello, un buen trabajo en los rebotes que le permitía obtener prácticamente todos en su propio tablero y llegar bien a tener segundas y terceras oportunidades en el tablero rival. Australia no encontraba ninguno de los caminos posibles. No aparecían ni Smith ni Gaze con el tiro exterior. No aparecían los hombres altos. Se fueron alternando en esa posición tanto Blahov como Borne, como Bratke, como Longley, pero ninguno de ellos podía recibir la pelota con claridad y definir, por lo tanto, con cierta simpleza. Parecía un partido ya definido, parecía un partido ya sentenciado, porque Puerto Rico tenía todo a su favor y Australia no encontraba ningún camino. Pero Puerto Rico se quedó. Me parece que sus hombres sintieron esto mismo y se durmieron un poco. Permitieron que Australia, que había pasado a marcar zona, les controlase el ritmo del juego, les durmiera un poco la pelota. Hiciera que tuvieran que trabajar mucho más en ataque, que tuvieran que tener la pelota más tiempo y le dio posibilidades a Australia de llegar en contragolpe con claridad. Se fue acercando el marcador poco a poco a Australia, diría imperceptiblemente, y punto a punto se fue juntando en el marcador con Puerto Rico. Ganó Puerto Rico, el equipo que no se desesperó, que cuando vio complicado el partido, allá por los 7 minutos del segundo tiempo, supo esperar su momento, supo esperar la caída de Australia, levantarse cuando todo parecía perdido y ganar con absoluta comodidad y absoluta justicia. 10 puntos la diferencia final de Puerto Rico sobre Australia, que reflejan lo que fue realmente el partido. Puerto Rico 89, Australia 79. Un resultado muy chévere, chico, para el equipo de Puerto Rico. Porque Argentina nos hacía creer en otro destino de final de primer tiempo, en un momento de esta primera parte que ha finalizado en el Luna Park de Buenos Aires, con el marcador favorable a los Estados Unidos por 58-42. ¿Por qué nos hizo creer Argentina en otro destino y por qué Estados Unidos nos dio la cachetada deportivamente hablando? Bueno, porque han tenido una eficacia tremenda en sus lanzamientos externos, porque el manejo del armado es pulido, es audaz, es inteligente y es preciso por ese chico Anderson, porque el primer relevo que vino Doug Smith tiene una mano tremenda para buscar las puntas. Nosotros hicimos una zona para encerrar los peligrosos Owens y Mourning. Hicieron 4 y 5 puntos respectivamente. Traían 16 y 22. Inteligente estuvo eso. Pero resulta que, como el viejo cuento de la manta corta, ¿no? Si tapamos los pies, nos destapamos arriba. Y los de arriba nos pelotearon. Especialmente Anderson, jugador muy inteligente, de buen futuro. Ese Mayberry, tirador externo, remoto, de triples, muy interesante. Y además lo que temíamos antes de comenzar. Si hacemos un tiro desairado, la explosión, la reacción, la salida, el pique, el arranque, la chispa de los chicos, especialmente de los negros, que es una condición
biotípica, es de raza, esa elasticidad. Nos ganan, nos salen rápido. Nos tomaron descompensados, nos hicieron varios goles de contra. Encerramos a los grandes, nos golearon los chicos. Mientras nos marcaron personal, Campana amontonó gente y más o menos armó algo con Uranga. Cuando nos tomaron zona nos pusimos a pensar. Donde pensamos nos bloquearon. Yo creo que no podemos dejar de lado ningún calificativo si queremos dibujar lo que se ha vivido esta noche en el estadio Luna Park de Buenos Aires. Porque los protagonistas del partido y el público conjugaron un espectáculo para nosotros inolvidable por el alto contenido emotivo que tuvo a lo largo de su desarrollo, porque le decíamos que Estados Unidos ponía el básquetbol y Argentina el corazón, la garra, el fervor. Pero también la Argentina, Julio, y a todo el país le decimos a través de ATC desde el Luna Park, también puso su básquetbol. Sin duda, sin duda. Yo como analista y en un plano subjetivo, de momento que esto deviene de la opinión de un sujeto, debo reconocer que Estados Unidos fue más fluido, fue más sapiente y pese a un equipo bisoño manejó mejor aspectos vitales del básquetbol, un equipo mejor lubricado, mejor parado, de más explosión. Pero también tuvimos muy buenos jugadores más allá del corazón. La recuperación de Campana, la presencia de tremendo carácter de Uranga, el final de Milanesio, el esfuerzo de todos. Como analista uno se siente reconfortado porque ha visto un sano partido de básquetbol muy bien jugado por un grupo bisoño de jugadores de una raza que nació para esto, como la negra, con algunos elementos como ese base Anderson que seguramente van a tener nombre propio en el básquetbol de su país, lo cual es decir en el techo del mundo. Pero como argentino, ojalá todas las escuadras que nos representen, aún en inferioridad de argumentos, aún en desventaja, aún muchos puntos abajo, aún sabiendo que el intelecto rechaza cualquier posibilidad de victoria, ofrezca la presencia epidérmica, sanguínea, tremenda, de carácter que ofreció este equipo esta noche aquí. Que disfrazó una derrota de 20 por carácter transitivo de juego, a una derrota de 4 que puso sonrisas en un público que esperó pacientemente esa reacción, que empujó y que terminó aplaudiendo cuando el partido se iba y la pelota estaba en poder de los norteamericanos, que al cabo, desde un punto de vista razonado, fueron mejores. Pero nos vamos muy satisfechos. La Argentina hizo un dignísimo papel. Y si analizamos historia, demografía, etnia y un montón de cosas que hacen a la estructura, nuestra ubicación en este resultado final me parece que merece el aprecio de todos nosotros. Corea del Sur pierde con Canadá 52-49, este es el parcial del primer tiempo aquí en Salta, un resultado sorpresivo si se tiene en cuenta que por lo menos entre el equipo de Canadá y el equipo surcoreano hay 30 puntos de diferencia. Quizás no se marque aquí la ventaja, pero tiene que ver mucho con la decepción enorme que ha significado para los canadienses no clasificarse para la fase decisiva en el Luna Park. En cambio los surcoreanos no tienen mucho que perder y sí tienen bastante que ganar. Son uno de los equipos más débiles del torneo y si derrotan a Canadá o pierden por un resultado muy poco abultado, habrán dicho cumplidos en este primer partido. Canadá hizo una marca absolutamente suave, floja, liviana. Eso permitió que los surcoreanos desde posiciones externas lanzaran y además, por primera vez en el torneo, habilitaran a su número 14 Guo y llegaran con lanzamientos bajo el cesto. Cuando los canadienses se dieron cuenta, mejoraron la marca, pero no tuvieron puntería ni precisión a la hora de definir. Esa es la única causa de esta ventaja muy chiquita, muy exigua de Canadá sobre Corea del Sur, 52-49. Hubo lavado de cabeza en el entretiempo, los canadienses se decidieron a jugar al básquetbol y demolieron a Sur Corea en este complemento. Un parcial 72-37 para una diferencia 124-86. La ventaja fue clarísima. Canadá tuvo en Rick Fox un base de categoría, hizo 18 puntos, uno de los negros del equipo. Un buen trabajo de penetración de Walton, el número 14, y también de Tony Sims, un pivot de 2 metros 1 que convirtió 15 puntos. Sur Corea mantuvo la diferencia en el marcador o la redujo por la aparición de su número 14 Guo y por los lanzamientos de posiciones externas de Dong y Wong. El resultado fue clarísimo, 124-86. Canadá aprobó el primer examen en esta rueda consuelo. Los surcoreanos, como en todo el campeonato, seguirán aplazados. 124 Canadá,
86 Surcorea. España 56, Egipto 36, el parcial, una superioridad del equipo español que se fue afirmando a medida que transcurría el partido. Egipto marcó en zona al comienzo, capturó varios rebotes en su tablero defensivo, las imprecisiones de Andreu y de Zapata para ganar debajo del cesto le posibilitaron al equipo africano acercarse con un par de triples de su número 9, Abu, y con incursiones del pivot, el 15, Sanadili, y ponerse, muy cerca del resultado. Estaban 21 iguales y a partir de allí problemas de Egipto para trasladar la pelota, varias infracciones en ataque, aporte nulo de sus grandotes en ambos tableros y sumado a ello la penetración de Villacampa, un buen trabajo de Montero en la conducción y una mejora en la marca personal del equipo español, ampliaron la diferencia para los europeos que ganan con absoluta comodidad 56-36. No hay demasiadas cosas para comentar. Egipto fue inferior desde el comienzo, 20 puntos la ventaja en la etapa inicial, posteriormente se mantuvo, los egipcios carecieron de poder en los rebotes, tuvieron problemas en el manejo, los bases, Fati, Abu y Sirki se equivocaron mucho, España manejó el trámite a voluntad y ganó con absoluta comodidad, 107-73, los 19 puntos de Villacampa, 18 de Montero, 16 de Bosch, 15 de Herreros, los tantos más importantes en el resultado español. España, insisto, le ganó con absoluta comodidad. Esta es la diferencia entre un equipo europeo profesional y un equipo africano amateur. 107-73, la ventaja española en Salta. El parcial es entonces Italia 51, Angola 30. Esta es la diferencia que se produce con 20 minutos de juego nada más. Imagínense si el equipo italiano hubiese dejado a sus titulares en el campo en esta etapa inicial. 14 puntos de Antonello Riva, 14 puntos de uno de los pivots italianos, Davide Vecina, el número 13. Italia tiene altura mayor, tiene mayor efectividad de lanzamientos exteriores y tiene además gran capacidad de rebote y un base como Bruna Monti de gran categoría. Los angolanos hicieron lo que pudieron, un par de triples, fuerza, garra, no alcanza con eso, el básquetbol es un juego lógico, Italia gana cómodamente 51-30. Italia le ganó a Angola 86-78, el resultado de este partido con un buen segundo tiempo del equipo africano. Italia había sacado claras ventajas en la etapa inicial, 51-30 apoyada en el goleo de Antonello Riva y de Davide Vecina. Se recuperó posteriormente el equipo angolano en el segundo tiempo, cierta indolencia de los italianos en la marca. Angola con muchos triples, 6 exactamente de Coimbra, su número 10, y 4 triples del jugador victoriano, el número 6, se acercó, marcó mejor, capturó rebotes. La diferencia, insisto, marca el mejor rendimiento global de Italia, que se impuso 86-78 ante una aceptable formación angolana, superior a los coreanos, a los egipcios. De los equipos más débiles, Angola es el mejor. 86 Italia, 78 Angola, final en Salta. Venezuela le gana a China 56-52, es el final del primer tiempo. Superioridad china en casi toda la parte inicial, un muy buen trabajo de su número 12, Ma, en los lanzamientos de posiciones externas, una buena tarea del llevador, el número 11, Sung, reemplazado al final por Lu Mingong. China mantuvo el peso del partido, sin embargo, en el final, apariciones de Carlos Herrera, lanzamientos de triple de Sam Shepard, inclinaron la balanza para el equipo sudamericano. Fue importante lo que hizo sobre el final de la primera parte Sam Shepard, que había salido, logró 2 triples, llevó muy bien su equipo para adelante, y Cal Herrera jugó de último hombre, que fue muy importante defensivamente en Venezuela. Venezuela le gana 56-52,
el último partido de la primera fecha de la ronda Consuelo en el Polideportivo de Salta. No le alcanzó al equipo chino el buen trabajo de Jan Ma, un formidable lanzador, hizo 21 puntos, salió por 5 faltas personales cuando restaban 8 minutos, no lo pudo reemplazar eficazmente el equipo chino. Venezuela aprovechó el formidable trabajo de Carl Herrera, un fenómeno recogiendo rebotes, la figura de la noche, las asistencias y el control de pelota de Sam Shepard, bien acompañado por Solórzano en el segundo tiempo, le permitieron al equipo sudamericano mantener la ventaja y ganar en un final muy cerrado, 100-96. Venezuela y China pelearon para ver quién es el otro equipo que pelea la zona con España y Egipto. España y Venezuela emergen como los claros favoritos de este grupo, Italia y Canadá en la otra zona, insisto, de la mano de Carl Herrera y de Sam Shepard, la importantísima ventaja de Venezuela, decisiva en el final del partido. 100-96 es el cierre de la jornada inaugural de la Rueda Consuelo en el Estadio Polideportivo en Salta. Gracias. Si hacemos un repaso de estos primeros 20 minutos, tenemos que recordar que en el arranque Petrovic, como ayer, hizo jugar a su equipo. Llevó el juego cerca de los canastos donde prevalecieron Divac, donde también prevaleció el juego de Zarco Paspali. Dijimos allá por los 9 minutos de juego que cuando estaba ganando Yugoslavia 20-10, que no era una ventaja determinante en un partido entre estos dos rivales. Finalmente debemos decir que por los errores cometidos, por los balones perdidos que tuvo Yugoslavia, un equipo que justamente no se caracteriza por perder tantos balones, pudo la Unión Soviética remontar también en base a su defensa y finalizar este primer tiempo con una desventaja que, si bien terminó siendo de 5, pudo haber sido de 3, porque Volkov tuvo 2 opciones para reducirla y sin embargo no pudo. Promesa de un gran espectáculo en el segundo tiempo. Para este 42-37 favorable a Yugoslavia frente a la Unión Soviética, también por ATC damos a conocer los números de este primer periodo. El goleador del partido, Toni Kukoc, con 11 puntos. Lo sigue Drazen Petrovic con 9 puntos. La misma cantidad para Belosteni y Tikhonenko de la Unión Soviética. Lo llamativo es la imprecisión de Alexander Volkov. 7 lanzamientos de media distancia, convirtió solo 1, si bien un 100% de efectividad en tiros libres. Solo 5 puntos para este primer tiempo para la estrella de la Unión Soviética, Alexander Volkov. Dijimos al comienzo que iba a ser un partido muy parejo, nos equivocamos. Esa paridad apenas duró 10 minutos en la primera parte y nada más. Después empezó a prevalecer el juego interior de Yugoslavia cuando quiso. El juego de los perimetrales, que tuvo mucha efectividad en todos sus jugadores también cuando se lo propuso. Y ya en la segunda parte, cuando pensábamos que podía llegar una reacción de la Unión Soviética, apareció la magia, apareció el genio de ese tremendo, de ese gran jugador que es Toni Kukoc, de 2,7 metros, de apenas 22 años, que hizo de todo para llevar a Yugoslavia a su segundo triunfo. Entiendo que aquella derrota que sufrieron frente a Puerto Rico fue a tiempo, fue en el momento justo, fue una alerta para estos jugadores yugoslavos, y a partir de ahora pienso que, como lo indican las encuestas realizadas entre jugadores, entre dirigentes, entre periodistas y especialistas, Yugoslavia es el gran candidato a quedarse con la 11ª Copa James Naismith. Y bien por el trabajo defensivo de Australia, que al cabo, pienso, le dio este triunfo parcial de 42-38. Y digo bien porque provocó que apenas los Estados Unidos alcancen un 38% de efectividad en los lanzamientos de 2 puntos. Eso es un mérito, repito, de la defensa, que acopló convenientemente en cada posición.
Después viene la parte de la ofensiva. Habíamos dicho en algún momento que Luke Longley fue tremendamente eficaz y fue una pesadilla para esta defensa de los Estados Unidos, que en ningún momento lo pudo controlar, porque tampoco lo pudo controlar Lerner, a pesar de su buen rendimiento ofensivo, como tampoco lo pudo hacer Mooney ni Duke Smith. Alternativamente, lo mismo que Randall, algunos de los encargados de marcarlo, pero también desde el perímetro Australia tomó lanzamientos correctos, tomó en los momentos precisos y convirtió triples cuando más lo necesitaba. Por eso está ganando, porque Estados Unidos nos está mostrando una fragilidad que no le habíamos visto ni siquiera frente a Grecia, y hoy me parece que es el día de Australia. Los australianos no supieron ganar este partido, lo tenían en sus manos, podrían haber festejado y se privaron de un gran festejo, se privaron de un triunfo histórico, no supieron definirlo, estaba quebrado el equipo de Mike Krzyzewski y sin embargo no le dieron la puntada final, no le clavaron el puñal en el momento justo cuando debían, se quedaron sin gol. El balón, también un poco por mérito de la defensa de los Estados Unidos, no llegó nunca más a Luke Longley, al gigante que tuvo a mal traer, que tuvo en jaque durante todo el partido a los hombres grandes de Estados Unidos, y por eso, con toda la angustia, el equipo de Mike Krzyzewski ganó 79-78, jugando mal, jugando peor que en aquel partido frente a Grecia en la subsede de Sociedad Alemana de Villa Ballester. Les dije cuando finalizó el primer tiempo que nos parecía que esta era la noche de Australia. No se les dio por muy poquito. Creo que los australianos tampoco hicieron sobre el final mucho para festejar. Ganó Estados Unidos y a otra cosa, mariposa. Pero yo creo que hay que subrayar dos hechos que se me ocurren, David Carlín, en este momento son importantes para desmenuzar, para analizar de la primera parte en el Luna Park de Buenos Aires. En primer lugar, lo hecho por Grecia. Y en segundo lugar, como decía, lo deshilachado de este Brasil. Es llamativo realmente, Porta, lo que vimos aquí. Lo de Grecia nos sorprende gratamente, pero no demasiado. Grecia había producido algunas buenas actuaciones, tal vez la más recordable, aquella que le permitió estar a punto de ganarle en el primer partido a los Estados Unidos, la muy buena actuación en el primer tiempo de ayer nomás frente a la Unión Soviética. Pero hoy Grecia cumplió en todas las facetas. Yo te diría que un poco ayudado por el fracaso estrepitoso de Brasil en este primer tiempo, pero no nos podemos olvidar de la excelente tarea, eximia tarea, te diría yo, en ataque de Giannakis, que como nos decía Fernando Gañete, prácticamente no tuvo fallas en lo que hace a conversiones, pero que además manejó con criterio otros dos terrenos importantes que le competen dentro del campo de juego. El dominio de su equipo en ataque, fue manejando los ritmos, por momentos apuró, por momentos frenó. Y también la marca sobre el base, sobre el llevador rival, molestó permanentemente a quien tenía que llevar la pelota del equipo rival. Y por otro lado, y la segunda parte de este análisis tiene que referirse a Brasil. Un Brasil que hoy fracasó, diría, en prácticamente todos los aspectos, que no marcó bien, que le dio muchísimas posibilidades de tiro, muchísimas opciones al equipo griego de llegar a lanzamientos con claridad y comodidad. Y allí, por ejemplo, Marco Oscar, que nunca fue un gran defensor, pero que hoy le dio muchas posibilidades a los rivales. Y también a aquellos encargados que rotaron permanentemente de tomar el perímetro de Grecia. Pero también atacó mal, con poco criterio, sin concepto de equipos el equipo brasileño. Y únicamente por ahí tenemos que destacar alguna tarea individual, como el goleo a los 15 puntos de Oscar o alguna cosita de Gerson o Pipoca. Un fracaso como equipo del brasileño, que no tuvo realmente hoy el nivel que uno podía esperar de este equipo, candidato a priori para la Copa del Mundo. Grecia venció por cuartos de final del Campeonato Mundial de Básquetbol a Brasil. Y muchas veces es difícil desentrañar dónde está la verdad. Si un equipo jugó muy bien y ganó porque el otro jugó mal, o el otro jugó mal
porque su rival lo hizo muy bien. Yo hoy creo que en este partido vimos las dos cosas. Un Brasil que había sido deslumbrante en sus primeras presentaciones, especialmente frente a Italia, pero que a partir de allí fue entrando en una espiral descendente y hoy fracasó prácticamente en todas sus líneas y en todos sus hombres. No marcó bien, habitualmente Brasil no marca bien, pero hoy defeccionó particularmente, salvo un cambio de marcas muy inteligente que realizó para el segundo tiempo Elio Rubens, poniendo a Gerson sobre el fantástico tirador griego Giannakis. Pero salvo ese detalle, Brasil no marcó bien ni defendió bien su propia tabla. Pero lo que es peor, tampoco atacó bien. Quedó solamente en 88 puntos, no convirtió con claridad, no tuvo buenas posibilidades de llegar al gol y únicamente algún tiro de media distancia de Oscar y algún tiro también de afuera, especialmente de Gerson, hizo que tuviera claridad. En cambio, Grecia hizo todo bien, defendió bien, atacó con criterios y tuvo en la cancha a un verdadero monstruo como Giannakis, que defendió correctamente, manejó los tiempos de su equipo con una realmente admirable destreza y tuvo en el tiro de media distancia, lo que demuestra los 36 puntos finales, un goleo sensacional. En el deporte de alta competición y fundamentalmente en el básquetbol, que es un deporte muy preciso, donde los segundos tienen un valor incalculable, donde además la pelota vuelve siempre. Aquí no se puede demorar, aquí no se puede hacer tiempo, como se dice vulgarmente. No se puede ser filántropo, no se puede regalar absolutamente nada. Y la Argentina, como lo ha hecho casi durante todo el certamen, regaló en este primer tiempo varios minutos. Lo regaló a través de un desconcierto. Primero con falencias defensivas. Mejoró con la marcación individual que hizo cuando modificó la zona con la que había salido a enfrentar este encuentro. Pero luego también se desconcentró en ataque. Hizo lanzamientos apresurados, mal seleccionados. Por eso Puerto Rico, con excelentes lanzadores externos, con muy buenos reboteros a favor de su mayor centimetraje en cancha y con una tarea superlativa esta noche de Ramón Rivas, que convirtió 15 puntos, logró sacar claras ventajas y parecía que se encaminaba hacia una victoria segura, cómoda, tranquila. Pero cuando Carlos Eduardo Boimené cambió a los perimetrales argentinos y puso la experiencia de los viejos legionarios de Cortijo y Romano, la Argentina fue modificando lentamente, con esfuerzo, su imagen y llegó a un final de solamente 4 puntos. Cortijo pensando el fervor y los lanzamientos de larga trayectoria de Romano y el mejoramiento que le dio en el tablero defensivo Diego Ocela han permitido que la Argentina mire esperanzado este segundo tiempo a solamente 4 puntos de diferencia de ese formidable equipo, este conjunto de primera línea que es Puerto Rico. Puerto Rico, cuando llegó aquí, a través de su técnico Raymond Dalmau y de todos sus jugadores, dijo que venía a este 11º campeonato mundial a buscar una medalla. Ya está en las semifinales. Puerto Rico lo ha hecho meritoriamente este pasaje a semifinales y por eso así está. Lo que Argentina quería era clasificarse. En ese instante dijimos, tarea cumplida. Todo lo que venía después llegaba por añadidura. Argentina estuvo peleando, peleó de igual a igual. Ayer le jugó a los inventores de este deporte, a los máximos cultores, a los Estados Unidos, con una dignidad tremenda y achicó una diferencia que era muy grande. Hoy a Puerto Rico, un equipo poderoso, sólido, que sabe lo que quiere y de qué manera conseguirlo. También el equipo argentino le peleó durante largos pasajes. Tuvo los problemas que ha venido afrontando durante todo este certamen. Durante largos pasajes el equipo pierde su equilibrio. A veces en defensa, ahora en ataque. De alguna u otra manera, Argentina establece ese tipo de ventajas que no se pueden otorgar en la alta competencia de ningún deporte y muchísimo menos en este que es el básquetbol, donde la pelota siempre vuelve y siempre está en acción. Si no es uno, es el otro. Por eso la Argentina hoy aquí cayó y no pudo
revertirlo. Durante algunos pasajes del partido estuvo muy cerca, sobre todo, recordamos, faltando 11 minutos, el equipo argentino se colocó allí, peleándole la cosa, pero después no pudo y en consecuencia Puerto Rico ha sido un justo, un merecido triunfador y que solidifica sus aspiraciones al título. 55 tiene Italia, 51 Corea del Sur. El resultado de este encuentro, el primero de la segunda fecha de la rueda Consuelo, hay que marcar aquí un par de cosas. Corea del Sur se adelantó en el marcador gracias al estupendo porcentaje de efectividad de Hyun Jung Kim, su número 10, que embocó 5 triples consecutivos. Allí Corea marcó la diferencia. Italia, con la capacidad goleadora de Antonello Riva, con las apariciones del grandote Cantarello, fue nivelando el partido y en un mejor juego de conjunto, más armonizado y con mayor poder en los rebotes por su experiencia y por su altura, el equipo italiano pasó al frente. Gana 55-51, jugando bastante mal ante un equipo que ha brindado su mayor rendimiento en su quinta presentación en este campeonato mundial. Italia 55, Surcorea 51, final del primer tiempo. El resultado final, 123 para Italia, 100 para Corea del Sur. El primer tiempo fue mucho más parejo. Los surcoreanos jugaron sus mejores 20 minutos del campeonato. Italia tuvo problemas en la marca, lució desconcentrado. El equipo europeo, claro, suponían una ventaja muy importante, pero los surcoreanos mejoraron en los lanzamientos de triples, llegaron en profundidad muchas veces y estuvieron muy cerca de dar la sorpresa, por lo menos de esa etapa inicial. Luego mejoró Italia, ajustó las marcas, hubo lavado de cabeza del equipo, del técnico Alessandro Gamba. Los italianos se reencontraron con su juego, encestó todo Antonello Riva, los grandotes, Bosa, Cantarello y la ayuda importante de Delaniello hasta que se fue por 5 faltas personales. Le hicieron ganar los rebotes a los europeos. Italia, insisto, fue ampliamente superior y ganó 123-100. El resultado marca la exacta diferencia entre un equipo y otro. Los italianos ganaron los 2 partidos, definen mañana la zona con el seleccionado de Canadá. Italia 123, Corea del Sur 100. Claro, sin lugar a dudas, el conjunto español imprimió velocidad cuando era necesaria, trató de controlar el balón cuando así lo necesitaba su tiempo y sus jugadores, y de a poco fue conformándose un trabajo impecable del equipo que dirige Antonio Díaz Miguel. Enrique Andreu, la figura de esta jornada, con 15 puntos y 100% de efectividad. Los chinos intentaron de posiciones exteriores, no lo consiguieron, mucho menos aún en los rebotes, ya que Tao Yan no pudo ganarle casi ningún rebote a Enrique Andreu o Andrés Jiménez, quienes eran que lo marcaban. Claro y concluyente esta victoria del equipo español. Concluyente, contundente el triunfo español, 130-86 sobre el seleccionado chino, una diferencia que se amplió en el segundo tiempo. El equipo español manejó a comodidad, a placer, los rebotes, las asistencias, los pases, todo fue mejor en todos los porcentajes, no hay necesidad de esperar la planilla, el concepto de Marcelo Vidal. Indudablemente los dos partieron de una misma filosofía, la del juego rápido, de la dinámica, de la veloz, pero claro, la diferencia existió sobre todo en la forma de utilizar, de aprovechar las ventajas que daba el conjunto chino para el conjunto español. Los lanzamientos exteriores, el juego interno, los rebotes, todo fue el mejor, el conjunto español, el conjunto de Díaz Miguel, lo que sacó una ventaja importantísima y que lo ubica en la próxima ronda. España 130, China 86, final del segundo partido de la ronda Consuelo en Salta. Egipto le gana a Venezuela 59-50, un resultado sorpresivo que tiene varios puntos para explicar. Lo analiza Marcelo Vidal. Tan sorpresivo como justo este triunfo egipcio frente a Venezuela. Trató de controlar el juego, de saber aprovechar sus oportunidades, de salir en contraataque cuando era necesario ante un Venezuela totalmente errático que en lanzamientos exteriores y mucho más aún cuando se
se llamó al rebote. Claro y justo el triunfo egipcio frente a Venezuela a pesar de la sorpresa. 59-50, 21 puntos de Ahmed, 16 de Atala, los mejores valores del conjunto árabe, 16 de Gabriel Estaba para un Venezuela de un primer tiempo absolutamente descolorido. Venezuela 103, Egipto 101, un resultado apretadísimo, difícil, polémico, con un final inesperado. Ganó Venezuela y el concepto de Marcelo Vidal. Pudo ser sorpresa, no lo fue. Los responsables de que este haya sido el marcador final, tal vez el número 4 egipcio Hamoud, tal vez Cal Herrera, que jugó uno de los peores partidos de su vida, ante la inexperiencia, ante la ineptitud de algunos jugadores egipcios. Eso sí, lo aprovecharon bien los venezolanos para quedarse finalmente con este partido que realmente tuvo un ganador. Pudo ser para cualquiera de los dos, el equipo venezolano, simplemente por ser Venezuela. El concepto de Marcelo Vidal, Venezuela le ganó 103-101 a Egipto. Más que ganar Venezuela, el partido lo perdieron los africanos. Angola y Canadá empatan en 40 el primer tiempo de esta rueda consuelo, último partido, segunda jornada en Salta. La opinión de Marcelo Vidal. Había comenzado mucho mejor el conjunto de Angola, un buen trabajo de Concienzao, la figura, también bien asistido por Moreira, pero de a poco Canadá fue tratando de presionar la salida en mitad de cancha y convirtiéndose en gran tomador de rebotes Kazanowski. En la medida que inyectaba altura el conjunto canadiense en cancha, lo trataba de alejar más del tablero, pero luego la recuperación de Angola a través de Díaz puso las cosas iguales, justo, equilibrado este primer tiempo entre Angola y Canadá, que no debe llamar a sorpresa. El comentario de Marcelo Vidal: Angola-Canadá 40 iguales en Salta. Siempre dio la sensación que Canadá fue más, pero no lo lograba hacer en el marcador. Angola, un buen trabajo sobre todo de su número 15, Concienzao, tuvo la oportunidad de ganarlo Angola, pero dos errores consecutivos de Guimaraes no le permitieron dar esa sorpresa. De justicia en este partido no se puede hablar, simplemente que ganó Canadá. Como siempre en el básquetbol, un juego lógico, la historia termina igual. Los más débiles pierden, los que se equivocan más caen. Ganó Canadá, insisto, 82-80, jugó muy mal Canadá. Angola, uno de sus mejores partidos, no le alcanzó, y su número 14, Guimaraes, por si fuera poco, perdió 3 pelotas consecutivas. Salió a plantearlo con inteligencia Grecia, tratando de hacer o control de pelota, jugar sobre el límite, no apresurarse, y fundamentalmente buscando lo que podría crear en desequilibrio Yanaki. Eso lo consiguió durante buena parte del primer periodo, a favor de que Yugoslavia fracasó, como no lo había hecho nunca en este certamen, en los lanzamientos de posiciones exteriores, y también falló cuando tuvo que buscar el juego inside, el juego interior. Trató de probar, trató de forzar con Brade Divac, pero las cosas no le salieron bien. Estuvo muy impreciso el equipo eslavo, y por eso, hasta faltando muy poquito para terminar la primera etapa, faltando 2:20, por primera vez el equipo yugoslavo pasó al frente. Allí se colocó 31-30. Inclusive los griegos estuvieron 11 puntos de ventaja. Al promediar la primera etapa ganaban 21-10, tratando de que el marcador fuera lo más bajo posible. Ellos saben que sus únicas posibilidades aquí es equilibrar hacia abajo, y lo lograron durante buena parte. Pero luego, indudablemente, como ellos estaban jugando sobre el filo de la navaja, al límite de sus posibilidades, sabían que cuando se equivocasen, eso lo iban a pagar caro. Se equivocaron en 3 oportunidades y allí Yugoslavia no perdonó. 2 triples de Toni Kukoc y uno de Komosec le dieron a Yugoslavia el predominio en el marcador, y así, sobre el final, jugando cada uno pensando lo que tiene que hacer para no equivocarse, valorizando, dándole un valor agregado a cada segundo, llegaron a este final los yugoslavos ganando 36-32 en un partido
que no fue a lo mejor estéticamente todo lo que preveíamos, pero sí fue una especie de ajedrez atlético muy interesante y con muchos matices. Exactamente 17 minutos, 40 segundos de tiempo neto duró la resistencia del equipo griego, que salió a plantear este cotejo con la sapiencia que dan los años y la experiencia de un equipo que está acostumbrado a intervenir y a pelear en los más altos niveles competitivos. Allí, en ese lapso, el equipo griego hizo lo mejor que podía para buscar el triunfo y contó a su favor con que en esos pasajes el conjunto yugoslavo fracasó reiteradamente en ofensiva por carencia de precisión en los lanzamientos. Pero poco a poco, esa máquina yugoslava que hoy se dio el lujo de tener permanentemente en el banco a Dražen Petrović, guardándolo para instancias más definitorias, que además durante algunos pasajes el técnico Dusan Ivković hizo varios cambios, lo sacó a Divac, lo sacó a Toni Kukoc y siguió buscando variantes, pero eso demuestra tener una solidez colectiva como la que hizo hoy, como la que exhibió hoy el equipo yugoslavo. Poco a poco, decía, le fue ganando por un desgaste que fue tanto técnico como anímico al conjunto griego, que después no lo pudo revertir de ninguna manera, porque cuando buscó velocidad no lo pudo superar en esa faceta, cuando quiso hacer control le fue mucho peor, y por supuesto además los yugoslavos tenían a su favor que encontraron la precisión, ganaban en ambos tableros por mayor centimetraje. Esto aquí en el básquetbol es una cosa absolutamente natural y es el gran problema que ha tenido el seleccionado argentino en este campeonato. Su falta de centímetro le ha quitado posibilidades. Pues bien, Yugoslavia con eso fue enhebrando paulatinamente una victoria clara, contundente y con la solidez que caracteriza al equipo que, a mi juicio, es el candidato número 1 para adjudicarse este 11º campeonato mundial y así alcanzar la triple corona, porque recordamos que ya los yugoslavos fueron campeones en 1970 y en 1978. Puerto Rico que planteó el partido inteligentemente, que apretó a Estados Unidos contra su tablero, que tuvo muchas segundas opciones de tiro por el buen trabajo en primer lugar de Jerome Mincy, luego de Piculín Ortiz y también en algún momento, en algún pasaje del comienzo de esta primera etapa de Ramón Rivas, que después se fue perdiendo en esa tarea y tuvo que ser reemplazado por León. También Puerto Rico contó con un buen trabajo de la media cancha, con la conducción inteligente de Fico López, con la ayuda permanente de Raymond Gauss en algún momento en su condición prácticamente única de tirador, y de Giorgi Torres como ayudante en la conducción de juego, llevando la pelota en algún momento y también buscando el tiro de media distancia. Puerto Rico dominó prácticamente durante 15 de estos 20 minutos el juego, impuso el ritmo, lo apuró cuando necesitó y lo hizo más lento cuando le convino a sus intereses. Pero sobre el final se encontró con un Estados Unidos que volvió a la efectividad que mostró contra Argentina, contra un Estados Unidos que al comienzo había tenido enormes problemas para llegar siquiera cerca del cesto de los Estados Unidos, salvo cuando la opción era en jugada rápida, cuando la opción era de contragolpe o cuando la pelota la tenía Kenny Anderson y se le ocurría intentar alguna de sus genialidades. Perdió 2 pelotas seguidas en ataque porque debió tirar Estados Unidos prácticamente sobre el límite de los 30 segundos en una posición totalmente desfavorable. Hasta allí y hasta esos 15 minutos Puerto Rico tenía la cosa dominada, pero empezó a encestar con mayor asiduidad Estados Unidos, levantó su índice de eficiencia hasta convertirlo en esos últimos minutos casi en un 100%, y porque logró apretar un poco más la marca. No clausuró de ninguna manera su aro ni su tablero Estados Unidos, pero logró, eso sí, por lo menos frenarle un poco la eficiencia que hasta ese momento exhibía Puerto Rico. 2 equipos ya clasificados para las semifinales. Ahora ya tienen nombres una de esas semifinales. Veremos el próximo viernes a Estados Unidos con Yugoslavia. Puerto Rico conocerá un poco más tarde su rival. Puerto Rico había dominado con mucha claridad el primer tiempo, sobre todo los primeros 15 minutos. Había llevado a Estados Unidos al terreno que más le convenía al equipo centroamericano. Después decíamos que levantó tremendamente la efectividad del equipo de los Estados Unidos y que a partir de allí la cosa se había emparejado
y nos había permitido un final de tiempo con 3 puntos nada más para Puerto Rico. En la segunda etapa la cosa se revirtió parcialmente, de salida nomás Estados Unidos pasó al frente y estuvo prácticamente hasta el final en esa situación. Solamente faltando 3 minutos 15 segundos logró Puerto Rico, en esa ocasión 74-73, pasar al frente en el marcador. Y les marco especialmente el hecho de que consiguió estar al frente en los momentos decisivos, en la zona roja, en la zona crucial del partido, allí donde la frialdad puede definir un encuentro, allí donde se puede demostrar realmente el valor de los hombres, el valor de la experiencia de un equipo como Puerto Rico, acostumbrado a estos finales difíciles, por sobre los chicos de Estados Unidos, estos muchachos de 20 años de promedio que sintieron indudablemente el peso, la responsabilidad propia y el peso de la experiencia que tenían enfrente. Ganó Puerto Rico, tuvo como virtudes fundamentales pelear durante todo el encuentro, un buen rebotero en Piculín Ortiz, un buen conductor, un buen director de juego en Fico López. Por momentos apareció deslumbrante Jerome Mincy, sobre todo en el tablero contrario. También y por momentos apareció Georgie Torres cuando hizo falta para clavar un triple sensacional que terminó con el partido sobre el final. Pero no hay que dejar de lado la figura de Kenny Anderson, deslumbrante, sensacional el base de los Estados Unidos. Un regalo para cualquiera que ame al básquetbol. Y también en los Estados Unidos la lucha permanente bajo los tableros de Alonzo Mourning, aunque alguna vez un tanto en inferioridad, porque como equipo allí a veces fracasa el equipo norteamericano. Un triunfo de los hombres de Puerto Rico sobre los chicos de los Estados Unidos. Un excelente partido de básquet, con tensión, con nervios, con planteos técnicos y tácticos distintos durante el encuentro. Un espectáculo como el que esperábamos, el que nos regalaron esta noche Puerto Rico y los Estados Unidos, dos de los semifinalistas de este estupendo Mundo Básquet 90. En el Luna Park de Buenos Aires, Australia está derrotando a la selección nacional argentina por 45-40. ¿Por qué le está ganando a Australia, Rafael Emilio Santiago? Me parece que por la misma razón por la cual nos ganan seguido en este nivel, ¿no? Salvo con Egipto en Córdoba, todos nuestros rivales fueron más altos. Si el aro está para los norteamericanos que inventaron esto a 10 pies del suelo, a 3,5 metros, lo más natural es que los jugadores hagan tiros cómodos, obvios, razonables, lo más cerca posible de esta estatura. Naturalmente para ellos el jugador tiene que ser muy alto. Se llegó a insinuar cuando crearon el lanzamiento exterior de 3 puntos que los bajitos, o en este caso los normales, entre comillas, podrían jugar. Este mundial desmiente eso. Los tiradores externos de Unión Soviética, Tikhonenko, 2'9", de Brasil, Oscar, 2'5", de Yugoslavia, Toni Kukoc, 2'7", demuestran que no. Que la línea de 3 le permite a los altos tomar un mejor ángulo para seguir teniendo ventaja sobre aquellos más bajos y efectuar un lanzamiento más natural. Nuestros jugadores deben corregir permanentemente sus tiros más o menos cercanos al cesto. Nos queda el recurso del triple, y el triple internacionalmente tiene una aplicación que viene a ser un hecho accesorio, no basal, estructural, medular o elemental para el básquetbol. El lanzador nuestro sabe que tiró una bola y es muy probable que esa bola de tiro largo tenga rebote largo y propicie un contragolpe ajeno. El tirador australiano hace el mismo lanzamiento con la esperanza de que alguno de sus gigantes discuta, atrape o tenga una segunda instancia en esa pelota. Entonces, a medida que pasan los minutos y que se da el desgaste y que el juego va quedando, en vez de 5 contra 5, 1 contra 1, cada quien gastadas sus energías noche a noche, acaso ya no tenga la misma muñeca que tenía cuando comenzó el torneo. Si aquello yo lo menciono, lo de la línea de 3, como una eventualidad, y para nosotros es un arma fundamental, es probable que pasados los minutos, aquella situación vaya de alguna forma limitándose. Por eso nos complica, nos meten la pelota cerca del cesto y nos gastan. Y nosotros queremos reflejar desde el Luna Park con Rafael que este maravilloso deporte de una gran estética, yo diría de un gran relieve desde el punto de vista de la expresión corporal de cada uno de los protagonistas, hoy nos demostró aquí en el Luna Park de Buenos Aires
lo que significa por un lado el corazón caliente, Argentina, y por el otro lado la frialdad, Australia. La frialdad con el basamento físico, que en este caso es implacable. Este es un juego implacable, cruel. Es un juego para gente grande que se estacione cerca del cesto y trata de hacer las cosas lo más sencillo posible. Eso hace Australia. Hace muchos años había un dicho popular en torno al básquetbol que decía corazón y pases cortos. La Argentina es mucho corazón y jugadores muy cortos. Cortos de talla. Vamos a jugar de pronto un quinto o un séptimo puesto, no lo sé. En la tabla de pecho caliente la Argentina está entre los primeros. Las dos veces me tocó aquí verlo perder escuetamente ante los Estados Unidos primero y ante Australia después. No puedo decir que haya sido superior en juego. Sí que me voy satisfecho porque al menos pusieron en la cancha lo que yo quiero que ponga quien me representa. En el Luna Park de Buenos Aires, Australia está derrotando a la selección nacional argentina por 45-40. ¿Por qué le está ganando a Australia, Rafael Emilio Santiago? Me parece que por la misma razón por la cual nos ganan seguido en este nivel, ¿no? Salvo con Egipto en Córdoba, todos nuestros rivales fueron más altos. Si el aro está para los norteamericanos que inventaron esto a 10 pies del suelo, a 3,5 metros, lo más natural es que los jugadores hagan tiros cómodos, obvios, razonables, lo más cerca posible de esa estatura. Naturalmente para ellos el jugador tiene que ser muy alto. Se llegó a insinuar cuando crearon el lanzamiento exterior de 3 puntos que los bajitos, o en este caso los normales, entre comillas, podrían jugar. Este mundial desmiente eso. Los tiradores externos de Unión Soviética, Tikhonenko, 2.9, de Brasil, Oscar, 2.5, de Yugoslavia, Toni Kukoc, 2.7, demuestran que no. Que la línea de 3 le permite a los altos tomar un mejor ángulo para seguir teniendo ventaja sobre aquellos más bajos y efectuar un lanzamiento más natural. Nuestros jugadores deben corregir permanentemente sus tiros más o menos cercanos al cesto. Nos queda el recurso del triple, y el triple internacionalmente tiene una aplicación que viene a ser un hecho accesorio, no basal, estructural, medular o elemental para el básquetbol. El lanzador nuestro sabe que tiró una bola y es muy probable que esa bola de tiro largo tenga rebote largo y propicie un contragolpe ajeno. El tirador australiano hace el mismo lanzamiento con la esperanza de que alguno de sus gigantes discuta, atrape o tenga una segunda instancia en esa pelota. Entonces, a medida que pasan los minutos y que se da el desgaste y que el juego va quedando, en vez de 5 contra 5, 1 contra 1, cada quien gastada sus energías noche a noche, acaso ya no tenga la misma muñeca que tenía cuando comenzó el torneo. Si aquello yo lo menciono, lo de la línea de 3, como una eventualidad, y para nosotros es un arma fundamental, es probable que pasados los minutos, aquella situación vaya de alguna forma limitándose. Por eso nos complica, nos meten la pelota cerca del cesto y nos gastan. Y nosotros queremos reflejar desde el Luna Park con Rafael que este maravilloso deporte de una gran estética, yo diría de un gran relieve desde el punto de vista de la expresión corporal de cada uno de los protagonistas, hoy nos demostró aquí en el Luna Park de Buenos Aires lo que significa por un lado el corazón caliente, Argentina, y por el otro lado la frialdad, Australia. La frialdad con el basamento físico, que en este caso es implacable. Este es un juego implacable, cruel. Es un juego para gente grande que se estacione cerca del cesto y trata de hacer las cosas lo más sencillo posible. Eso hace Australia. Hace muchos años había un dicho popular en torno al básquetbol que decía corazón y pases cortos. La Argentina es mucho corazón y jugadores muy cortos. Cortos de talla. Vamos a jugar de pronto un quinto o un séptimo puesto, no lo sé. En la tabla de pecho caliente la Argentina está entre los primeros. Las dos veces me tocó aquí verlo perder escuetamente ante los Estados Unidos primero y ante Australia después. No puedo decir que haya sido superior en juego. Sí que me voy satisfecho porque al menos pusieron en la cancha lo que yo quiero que ponga quien me representa. Pese a no realizar un gran esfuerzo defensivo, jugando muy pero muy justito, la Unión Soviética se retiró ganando
en estos primeros 20 minutos es que equilibró el goleo, los 25 puntos de Óscar Smith Becerra, con su mayor presencia cerca del canasto por la acción de Tikhonenko y por la dirección en el juego de Basarevich. Así fue que una vez finalizado estos primeros 20 minutos, no es sorpresa el marcador. No tuvo un buen reemplazante Gerson en Pipoca, empezó a perder potencia en la ofensiva y, como siempre, la mayor ventaja del equipo brasileño lo dio en defensa. Marcel arrancó bien, después ya no tuvo la misma seguridad en el tiro a distancia y repetimos, la soledad de Óscar en la ofensiva para Brasil hacen que otra vez la Unión Soviética esté arriba al terminar un primer tiempo apenas por 2 puntos, pero le alcanza para ganar y para meterse segundo en su grupo. Me impresionó la efectividad de un hombre de 2,7 metros que de frente al canasto convirtió 5 triples y fue para mí factor fundamental de este triunfo de la Unión Soviética. Su nombre es Valery Tikhonenko, consiguió 38 puntos y eclipsó la figura de Óscar Smith Becerra, a priori el hombre que todos buscamos como el goleador para todos los partidos. Yo comparto contigo, pero me quedo con la enorme dignidad de Óscar. Como vos los decías, esta generación de Óscar, de Israel, se va extinguiendo lentamente, ¿no? Es como la llama de un fósforo. Pero lo de Óscar nos dejó para el recuerdo su tremenda dignidad, su coraje, su corazón. No se pudo contra este equipo de la Unión Soviética. Y es cierto, Tikhonenko, qué jugador. Y además bien acompañado por Basarevich. Me quiero referir también a Volkov, que parece que estuviese más allá del nivel de este básquetbol de la FIBA, porque trae muchas costumbres del básquetbol de la NBA, de Atlanta Hawks, pero que siempre pone el cambio, el ritmo, el lanzamiento justo como para desequilibrar frente a sus marcadores. Todos los jugadores titulares de la Unión Soviética encontraron reemplazantes. Los hombres del banco siempre respondieron bien al pedido de Vladas Garastas. Brasil se va, decíamos que se retira en este torneo mundial una generación. Y no veo que venga, que tenga herederos para poder competir de la misma manera que lo hacían los Óscar, Israel, Marcel y compañía en el gran plano del básquetbol mundial. Unión Soviética 110, Brasil 100. Y para Brasil, tristeza non ten fin. España está ganándole a Venezuela 61-60, 25 puntos del catalán Jordi Villacampa, la gran figura del seleccionado español en este campeonato mundial, el concepto de Marcelo Vidal. Entretenido, con buen ritmo, con mucha velocidad, los dos tratan de jugar de contraataque. El que lo consigue seguramente se quedará con este juego, ya que la media distancia de España funciona por intermedio del inefable Jordi Villacampa, no así la de Venezuela, que con sus hombres altos y tomando rebotes ha tratado de mantenerse en el marcador. Por 1 gana España 61-60, pero aún el resultado sigue siendo incierto. España 122, Venezuela 102, 48 puntos de Jordi Villacampa, el catalán, 27 de Andrés Jiménez, 11, pero muchísimos rebotes de Quique Andreu. Las razones, algunas, que justifican este triunfo, la palabra de Marcelo Vidal. Y el triunfo de España se fue consolidando de a poco, construyendo en la medida de sus posibilidades. Con un Quique Andreu que anduvo muy bien en los rebotes, Andrés Jiménez en el goleo y el excepcional Jordi Villacampa, autor de 48 puntos que significaron el tirar y el convertir, el ir a la tabla y conseguir el rebote, el ir a buscar la pelota y conseguirla. Excepcional lo de Jordi Villacampa, uno de los mayores responsables de este triunfo de España frente a Venezuela.
Terminó el primer tiempo, Italia derrota a Canadá 49-42, 16 puntos de Delaniello, 10 de Antonello Riva, que marró mucho desde posiciones externas. Un buen trabajo italiano, una convincente actuación del equipo de Alessandro Gamba, Marcelo. Así es, Italia supo qué y cómo hacerlo. La gran tarea de Delaniello, aunque sin Riva, especialmente en el contraataque. Canadá simplemente fue una expresión de confusión, de desaciertos y algún lanzamiento exterior convertido con eficacia. Para apuntar la velocidad del contraataque italiano, una diferencia: Canadá encesta, llega o marra y no vuelve. Los italianos en la réplica hicieron la mayoría de los puntos de contraataque. Así es, gran efectividad de Delaniello, la figura, con 16 puntos de este primer tiempo. Italia 110, Canadá 81, una diferencia que seguramente nadie esperaba antes de este partido. Dos equipos de alto nivel competitivo, pero una claridad en el resultado, una contundencia a favor de los italianos que, insisto, muy pocos esperaban. Opina Marcelo Vidal. Sin justificación alguna, el flojo trabajo demostrado por Canadá, gran tarea de Italia, aprovechado solamente por el contraataque vía de Antonello Riva. Eso le bastó. Un conjunto canadiense que no tuvo conducción, que careció de lanzamientos exteriores con efectividad, que prácticamente no buscó a sus hombres interiores. Kazanowski no encontró el juego, solamente tirando desde afuera. Italia sí, con Riva en el contraataque, con Delaniello, con Cantarello en los rebotes, demostró que haciendo un poquito más, sabiendo más cómo puede jugar al básquet con más orden, con más criterio, ganó con comodidad y con mucha justicia frente a un Canadá totalmente desconocido. Italia 110, Canadá 81, el partido jugado a segundo turno, tercera fecha, Rueda Consuelo en Salta. Final entonces de este primer tiempo, Angola vence a Corea 58-45. Un gran trabajo de Concienzao a lo largo de estos 20 iniciales, en los lanzamientos exteriores, también en las penetraciones y sobre todo ganando su tabla, la tabla ofensiva. El juego de Surcorea se limitó a lo que podía hacer Lumin y a algunos lanzamientos libres que fueron en cierta medida convertidos. Justo y claro, por mayor capacidad individual y colectiva, el triunfo de Angola frente a Corea por 58-45 al cabo del primer tiempo. Angola le ganó a Corea 104-93, un partido jugado de manera irregular, anormal, sin tablero electrónico, sin reloj de los 30 segundos. En un partido con esta infraestructura, propia de hace muchos años, no de un campeonato mundial, Corea fue más en el comienzo del partido, después los angolanos le tomaron la mano al débil equipo asiático, lo superaron netamente y triunfaron por una diferencia quizás exigua. 104-93, el marcador final. Primer triunfo de Angola, un equipo bastante aceptable, bien parado, con fundamentos tácticos importantes. Angola 104, Corea del Sur 93, telón en Salta. China derrotó a Egipto 45-33, la etapa inicial, el concepto de Marcelo Vidal. A priori resultaba que la contienda iba a ser más pareja, se iban a medir dos conjuntos que a lo largo de este torneo habían demostrado buenos lanzamientos exteriores y poca capacidad de rebote. Solamente China, con el gran trabajo de su número 4, el veterano Lu Mingong, y la poca capacidad rebotera de Egipto, no le permitió a los chinos tomar rebote en su tabla y salir rápidamente en el contraataque cuando eran cortados por los robos y los recuperos de Degui o de Xiao Bingong. Evidentemente China hizo mejor las cosas y su media distancia, la de Lu Mingong, fue infalible para el triunfo de 12 sobre Egipto. 45 para China, 33 para Egipto. China le ganó a Egipto 95-87. Las razones de este triunfo, para algunos inesperado, sorpresivo, las explica Marcelo Vidal por ATC. Mucho más allá de lo que indican estos 8 puntos, mostraron en la cancha China y Egipto. Los chinos con un gran trabajo
de Fey y la conducción de la figura de Lumingón cuando necesitó de controlar, de circular el balón, lo hizo. Cuando trató de los lanzamientos exteriores, supo aprovechar esa ventaja, esos lanzamientos que finalmente fueron alargando la diferencia para China. Egipto, un conjunto que tuvo su oportunidad anoche ante Venezuela, la desaprovechó y hoy apareció como deshilachado, sin ninguna coherencia y en ningún momento pudo acercarse en el tanteador a China. Claro y justo, mucho más allá de lo que indican las cifras, este conjunto de este triunfo de China frente a Egipto 95-87. España está derrotando 47-37 a Canadá. La opinión, el concepto de Marcelo Vidal. Y fue un buen partido entre España y Canadá. España sin su figura fundamental, Jordi Villacampa, pero apareció Andrés Jiménez en los rebotes y Antonio Herrero en la media distancia. A Canadá no le funcionó luego de un comienzo bastante bueno en los 10 primeros minutos iniciales, ningún sistema ofensivo, ya que careció de conducción cuando Elay Pascuale no estaba en la cancha. Justa y clara la victoria de España frente a Canadá por 10, a pesar de no contar con Jordi Villacampa. El jugador español, el más importante, tiene un esguince en su hombro izquierdo, es casi seguro que no va a poder jugar en el resto del partido y es muy difícil que pueda estar, si España gana, en el partido decisivo por el 9º y 10º puesto, el día domingo, claro, aunque España primero tiene que jugar y tiene que ganarle a Canadá, porque la ausencia de Villacampa es muy importante, pese a que no marcó tantos en los 10 minutos que jugó en este primer tiempo. España 84, Canadá 75, fundamentos, opiniones, conceptos, detalles de Marcelo Vidal. Y España ganó bien, sin ninguna discusión, aprovechó al máximo las posibilidades, los errores que le ofrecía el conjunto canadiense, que intentó por todos los métodos, primero con control de juego, después tratando de buscar a sus hombres interiores, pero en ningún momento lo logró. Gran tarea de Andrés Jiménez en España y también de Antonio Herrero, un ala que ingresó por Jordi Villacampa y dio su fruto, tratando de penetrar, buscando la posición, los bloqueos que hacían Zapata y Jiménez, para luego, sobre el final, controlar el juego y llevarse un triunfo tan merecido como justo. Angola gana por 19 puntos, 55-36 el concepto de Marcelo Vidal. Claro, concluyente el triunfo del equipo de Angola, tuvo a Jack Concienzao como su figura espectacular, ganando rebotes en ambas tablas. Además, supo qué y cómo hacerlo en cada una de las variantes ofensivas que hizo hacer su técnico. Cuando necesitó de control, así lo hizo y lo hizo bien. Cuando necesitaron lanzamientos de media distancia, no tuvieron ningún inconveniente en hacerlo. Débil fue la marca de Egipto, esa individual no presionante para nada, totalmente distinta a la del conjunto angolano, una individual agresiva que le permitió sacar esta clara diferencia de 55-36 al cabo de la primera etapa. Angola derrotó a Egipto 83-70, el concepto de Marcelo Vidal. Y fue claro el triunfo del conjunto de Angola en un momento, sobre todo en este segundo tiempo, lo marcó con cierta displicencia, el ritmo, el momento, las situaciones del partido. Por un lado trató de media distancia, lo convirtió. Por otro lado, en los lanzamientos también cercanos al aro, tuvo una buena efectividad. Por saber cómo y qué hacer dentro de la cancha, dentro del rectángulo, Angola se llevó este triunfo de sobre 13 puntos frente a un Egipto que por momentos paseó por la cancha. Claro, concluyente el triunfo de Angola sobre Egipto, 83-70. Para Italia, 33 para Venezuela, el concepto de Marcelo Vidal de este primer tiempo desde Salta. 24 puntos que hablan bien a las claras qué es lo que ocurrió en este primer tiempo. Venezuela
solo fue rival de Italia hasta los 5 minutos de este juego, cuando Shepard convertía y su pivot, ni Nelcha ni Portillo, podían con Cantarello. Hasta ahí fue el partido que Venezuela pudo jugar. Luego Italia, con la salida de Cantarello, el ingreso de Pexina y de Bianini, dos hombres altos y de muy buen rendimiento, le fueron dando el poder del gol vía la media distancia o los lanzamientos de zona 1. Claro, contundente ante un deshilachado Venezuela que perdió no solamente la brújula, sino la conducción de este juego. Italia vence a Venezuela. Italia 108, Venezuela 100. El resultado final de este partido, el comentario de Marcelo Vidal. Más allá de lo que indican las cifras, fue esta victoria del conjunto que dirige Gamba. Claro, por momentos tratando de jugar a su antojo en la vía del contraataque, con un Antonello Riva que no tuvo una buena noche, pero de todas formas le alcanzó, le sobró para tratar de anular a los hombres altos venezolanos. A pesar de que se cargaron de falta, Bianini y Cantarello tuvieron que salir por 5. Ahí sí se le complicó algo a Italia, porque no encontraba el rebote y de esta forma no podía salir en contraataque. Venezuela, sin la conducción de Shepard, que estaba en el banco, lo conducía a este equipo increíblemente Armando Becker y no le alcanzó. Claro y concluyente, más allá, volvemos a reiterar, de lo que indican las cifras, este triunfo de Italia sobre Venezuela que le permite jugar contra España por el 9º puesto. Final del primer tiempo, China le está ganando a Corea aquí en Salta 63-52. Un partido que careció de todo aspecto táctico, técnico, jugado sin mucho nivel, solamente la paridad que establecieron los conjuntos con lanzamientos exteriores. Corea intentó por todos los medios de jugar cerca del aro, pero una leve ventaja en la altura del conjunto chino le permitió que ese aro fuera prácticamente inexpugnable. El lanzamiento de 3 de una de las figuras de este partido, Deng Gu, y también de Chae-Jur, el goleador de Corea, con 20 puntos, trataban de acercar el marcador. Sobre el final, la velocidad y algún esporádico contraataque del conjunto chino le dio la diferencia y la efectividad necesaria en los lanzamientos de 3 para irse al descanso de esta primera etapa, venciendo a Corea por 63-52. China le ganó a Corea 122-100. El equipo chino demostró ser nuevamente el mejor del continente asiático. El comentario de Marcelo Vidal por ATC. Con muy poca técnica, muy poca táctica, con algunos lanzamientos de posiciones exteriores e intentando darle poca circulación al balón, algún fundamento ofensivo, pero casi ninguno en el aspecto defensivo le dieron la posibilidad y la claridad de sacar ventajas a China y mantenerlas a lo largo de todo el partido. Un básquet carente de toda técnica, solamente fue más China tal vez por la competencia internacional a la que se hallan estos jugadores, más roce internacional. Solamente Lu Mingong manejando y ejecutando y a veces convirtiendo fue la mayor diferencia que hubo entre China y Corea. Ganó China con toda justicia 122-100 de Corea del Sur. Primeros 20 minutos entonces, triunfo parcial del equipo de Australia. Y un triunfo parcial que seguramente, por el desarrollo de lo que fueron estos 20 minutos iniciales, debió tener una luz superior a los 3 puntos. 48-45 no indican claramente lo que fue el desarrollo de este primer tiempo. Australia casi siempre manejó el desarrollo del mismo. Comenzó con unas muy buenas coordinaciones ofensivas a través de su playmaker Phil Smith, los buenos lanzamientos exteriores de Andrew Gaze y la superioridad que establecieron bajo los tableros el número 13 Luke Longley y el número 15 Wright Banner. Australia primero hizo una defensa zonal. Brasil muy estático, no supo cómo vulnerarla
y parecía que se encaminaba hacia una victoria muy clara del conjunto australiano, porque manejaba siempre el encuentro entre 6 y 9 puntos de ventaja. La superioridad mayor que estableció en el marcador fue 30-21, pero después de ello el técnico brasileño Hélio Rubens García solicitó un tiempo muerto computable, 1 minuto, y allí Australia, que había sacado en ese momento a su base Phil Smith y había hecho ingresar al número 8 Damien Keogh, un escolta natural que indudablemente los australianos quieren transformar en base, perdió movilidad ofensiva y también lo perjudicó al conjunto australiano la salida del número 15 Ray Burner, que lo tiene descansando el técnico, porque la otra torre australiana, el número 12 Mark Bradke, no le rindió en la misma medida al técnico australiano. De esta manera Brasil fue achicando las diferencias y llegó a un triunfo claro, pero muy estrecho en el marcador, porque 3 puntos en básquetbol no es diferencia. Triunfo de Brasil. 100 puntos a 93 sobre Australia. Y un triunfo que fue sustentado en 3 pilares. Los lanzamientos fenomenales de Oscar Becerra Smith, autor de 53 puntos, y ya después nos va a decir Fernando Gañete el índice de efectividad que tiene el jugador brasileño. Y además el trabajo que hizo especialmente en la segunda etapa, buscando las pausas, cerebrando, eligiendo los ataques, leyendo la defensa, buscando la mejor proporción de ataque cada uno. Y por supuesto a todo esto le sumamos la veteranía, la mística de Brasil para afrontar encuentros difíciles. El conjunto brasileño, con este éxito claro, merecido por 100-93, va a tener la posibilidad ahora de luchar el próximo domingo por la 5ª colocación. Es probable que algunos de estos morenitos que están haciendo un papel muy digno ante el formidable equipo yugoslavo, si usted los graba hoy y guarda el cassette, dentro de 3-4 años sepa que son notoriedades, que ganan fortunas, que realizan avisos en la televisión del mundo y que son tapas de revistas, porque hay algunos que se me ocurre tienen un futuro tremendo. No debemos olvidar que en torneos anteriores han cotejado con nuestras escuadras jugadores de la talla de Michael Jordan o de Isaiah Thomas, hoy figuras con un nombre estelar en el básquetbol profesional de los Estados Unidos. Y no hay que olvidar, por ejemplo, que ese Drazen Petrovic juega en el NBA, en el Portland, no siempre está en cancha ni tiene muchos minutos, pese a que su equipo llegó a la final. Que el otro, el zurdo, el tirador Paspali, fue dado de baja, que Divac está en Los Ángeles Lakers reemplazando a una leyenda, Abdul Jabbar, y que el otro chico, Tony Kukoc, hay un entrenador por aquí abajo del Golden State Warriors que vino a ver qué pasa con él, qué pasa con el torneo y fundamentalmente qué pasa con Tony Kukoc, que me parece debe ser, Ricardo, junto con el gigante australiano Longley, que está acá atrás nuestro, el pelirrojo este gigantesco de 2,18 metros, las figuras así más cercanas a la puerta de oro del básquetbol profesional en los Estados Unidos. Kukoc por lo que ella es, y ese Longley por lo que sugiere, con su tamaño y su desplazamiento normal. ¿Por qué le ganó Yugoslavia a los Estados Unidos? Rafael Emilio Santiago. ¿Un concepto solo? Porque es un equipo, un equipazo. Tienen tiro, tienen presencia, tienen jerarquía y tienen una media cancha de lujo para lo que es el básquetbol de hoy. Drazen Petrovic y Tony Kukoc, que puede jugar de 2, de 3 o de 4. Esos dos, la zurda de Paspali y el oficio de todos, ahí lo tienen a Kukoc. Ha sido demasiado para este bisoño equipo de los Estados Unidos. No le ha alcanzado efectivamente a Estados Unidos inquietar a Yugoslavia, que básicamente ha manejado el control durante todo el partido. Sí, yo creo que, como decíamos antes, hay mucho por venir en los chicos que trajo Estados Unidos, pero este presente yugoslavo es esplendoroso. Y para ser un equipo europeo es bastante lúcido, es bastante atractivo de un punto de vista óptico lo que hacen. Los europeos son simples, son lineales, son pragmáticos para jugar básquetbol. Hacen un básquetbol forzado, duro, trabado, casi feroz.
esta gente juega bien, tiene inspiración. Y en el 1 contra 1 hay algunos jugadores con una destreza que hacen que esta federación de los estados eslavos del sur, que eso quiere decir Yugoslavia, sea un algo atípico, muy particular y no sé si irrepetible en el básquetbol europeo hoy por hoy. Me decía Seravica una vez que ellos tienen gente de 2 metros caminando por la calle como nosotros tenemos de 1,80 m. Eso es una facilidad étnica, pero además hay talento. Tienen jugadores de un talento tremendo. Cada vez los producen más altos. Lo de Petrovic esta noche cuando entró a asegurar y lo de Kukoc paseando su jerarquía hasta con lentitud y con cadencia, no es muy fácil de ver a menudo. Por eso este partido no solo no defraudó las expectativas, sino que supongo yo a la gente que lo pudo retener en sus aspectos vitales, le va a servir como un testimonio por este presente de Yugoslavia y por el futuro de algunos norteamericanos, el base Anderson y fundamentalmente esta noche el pivot Mourning. Victoria de la Unión Soviética sobre Puerto Rico, 98-82. Y para nuestro comentarista David Carlín, ¿qué explicación tiene todo esto? Tiene la explicación de que se pudo ver hoy en toda su magnificencia a un verdadero equipo, a un conjunto que vino aquí a la Argentina con ausencias realmente llamativas, con ausencias que hacían presumir que Unión Soviética iba a estar muy lejos de la posibilidad que va a tener de jugar una final. Porque Unión Soviética renunció a hombres muy importantes para enfrentar a este campeonato del mundo. Pero sin embargo puso en el rectángulo de juego a un conjunto que es una aplanadora, que es una licuadora, que es una picadora de carne, que está permanentemente al acecho del error rival, que juega siempre igual, que nunca brilla, que muy pocas veces se gana el aplauso del público, que tiene que esperar todo un partido como este contra Puerto Rico para que la gente lo reconozca, que salvo tal vez en Volkov, a quien la gente recuerda como jugador de NBA, y Tijonenko, un excepcional tirador, a la gente le va a costar mucho recordar tal nombre por esto o tal nombre por aquello. Pero Unión Soviética demostró cómo se juega el básquet de conjunto. Dominó la primera parte del primer tiempo, se encontró con la levantada enorme de Puerto Rico al final del primer tiempo y el comienzo del segundo y siguió manteniendo su ritmo, sin apurarse ni sin desesperarse. Y después, cuando Puerto Rico decayó porque ese esfuerzo lo pagó en faltas personales y en desgaste físico, volvió a ser el equipo absoluto dominador de todas las facetas del juego. De Puerto Rico podemos decir que en cierta manera nos decepcionó, que esperábamos el equipo aguerrido, el equipo con criterio de conjunto, el equipo con alguna figura deslumbrante que había mostrado hasta aquí, hasta esta presentación que le costó el invicto, el último que quedaba por otro lado dentro de este campeonato del mundo. Pero Puerto Rico, salvo algún pasaje aislado del partido, no fue ni una cosa ni la otra. Necesitó de un suplente, de Edgar León, para levantar las acciones, porque salvo alguna aparición esporádica de Piculín Ortiz bajo los tableros, Puerto Rico no apareció. Y salvo algún tiro desesperado de 3 puntos de sus exteriores, tampoco apareció esa media cancha en algún momento deslumbrante dentro de este campeonato. Por eso Puerto Rico nos decepcionó. Ganó, pero muy bien la Unión Soviética, con absoluta claridad, mucho más allá de la diferencia que marca el resultado final. Unión Soviética fue un equipo, fue una aplanadora, y esta noche el que estaba adelante fue Puerto Rico, que quedó debajo de esta aplanadora que ahora va a jugar la final con Yugoslavia. Una final sin lugar a dudas apasionante y digna de un campeonato del mundo. Victoria de la Unión Soviética sobre Puerto Rico y no hacen falta más palabras. Creo que está todo dicho. La Argentina jugó los 15 minutos iniciales, tuvo su cuarto de hora el mejor del torneo, pensando el partido, concentrado al máximo, buscando lo mayor de su potencialidad, de modo especial cuando entró Miguel Alberto Cortijo, el santiagueño, junto con el enterriano Sebastián Raúl Uranga, crearon una sociedad para el triunfo. Las asistencias de Cortijo, las penetraciones y la potencia de Uranga le permitieron a la Argentina un funcionamiento sólido que se robusteció además en los recobres que tomaba Diego Mario Maggi y en el complemento de los demás. Por otra parte, la Argentina se mostraba sólido defensivamente, muy bien bajo la zona del cristal defensivo
Y allí el equipo argentino, reitero, produjo lo mejor de este certamen y le abrió una amplia carta de crédito a la esperanza para poder pelear el domingo por la 5ª colocación. Pero este equipo argentino indudablemente tiene un estigma en este torneo. Sigue regalando minutos. Y en el básquetbol, por reiterativo, vale otra vez decirlo, no se puede regalar absolutamente nada, porque el reglamento establece ya ahí simplemente que después de 30 segundos la pelota vuelve siempre. Y si se pierde, la tiene el contrario y este se viene hacia el cesto. Cuando faltaban 4 minutos 50 segundos para terminar la etapa, el equipo argentino estableció su mayor ventaja, 37-22. Allí era una máquina perfecta. Había llegado al sumum de las posibilidades. Pero, claro, Maggi se tuvo que retirar porque estaba cargado de falta. La Argentina pagó tributo a una marcación un tanto agresiva que hizo al comienzo del cotejo. Y allí el equipo local perdió la efectividad que tenía en los tableros y en consecuencia Grecia, con una marca presionante, con ese jugador fantástico, fenomenal, astuto, vivísimo, que es el número 6, Panagiotis Giannakis, que es el termómetro del equipo. En derredor de él se mueve todo el conjunto griego, que en definitiva terminó siendo el goleador de esta primera etapa, pero eso ya se los va a decir en instantes Fernando Gañete. Así Grecia hizo una marca más presionante, la Argentina volvió el nerviosismo de otros partidos, se quedó en el nivel que tenía y en consecuencia finalizó los 20 minutos iniciales ganando solamente por 4 puntos, 42-38. Grecia, con Giannakis y con el resto de sus compañeros muy cansados, con lo que aportó el número 15, Theofanis Christodoulou, logró una victoria clara y concreta. A la Argentina, como pasó en otros encuentros, le faltó final. Tuvo el partido muy bien planteado en los 15 minutos iniciales, donde llegó a sacar una ventaja de 15 puntos y parecía que esta era la noche argentina, la noche de su mayor demostración basquetbolística en lo que va del certamen. Pero indudablemente después se fue quedando el equipo argentino, perdió fuerza en los rebotes, perdió certeza en los lanzamientos y fundamentalmente perdió conceptualmente cómo tenía que encarar el partido. En la segunda etapa el negocio argentino, las posibilidades del equipo local estaban dadas en el juego interior, buscar a los hombres altos, porque el pivot griego, Panagiotis Fasoulas, la torre, el hombre que estaba recién en imagen de 2,13 metros, estaba literalmente agotado. Él tuvo que pelear durante todo el campeonato con todos los gigantes que vinieron a este certamen. La Argentina eso no lo supo aprovechar. No tuvo tampoco una atinada selección de lanzamientos de larga trayectoria y por eso, peleando con corazón, con temple, lo que exhibió siempre, las armas que expuso durante todo este torneo, las trajo hoy también frente a Grecia, pero no le alcanzó, no bastó. Estuvo más cerca quizá que nunca, porque otros partidos que los perdió ajustadamente, el desarrollo no marcaba eso. Pero aquí la Argentina tuvo la posibilidad y no la pudo capitalizar.